Gracias a todos los que me están sintonizando. Por cierto, quiero agradecer los comentarios, algunos que me envían por las redes, también los que me hacen en la calle. La idea siempre es poder comunicarnos, pero también es respetarnos. Vamos a hacer comentarios que tengan sustento, porque la sustentabilidad de un argumento es porque la persona que lo hace tiene capacidad de reflexión. No estamos en un periodo, no podemos continuar con los odios, con la rabia, con la ofensa, con la banalización. No, yo acepto las críticas, creo que cuando uno es un hombre público está expuesto a todo tipo de comentarios, pero para avanzar. Sigamos con el tema entonces del 4 de febrero. Estamos hablando de un periodo que rompe violentamente, además, con muy pocos muertos, pero hubo víctimas, gobiernos corruptos, bandidos, delincuenciales. Yo no tengo 3 días en el ejercicio de esta profesión. Tengo casi los 40 años metido en lo que diría el prócer José Martí, dentro del monstruo. Conozco el monstruo por dentro, conozco los gobiernos por dentro, bien sea como periodista, bien sea como funcionario público. Sé cómo funciona por dentro una administración pública, los retrasos, la burocracia, la corrupción, la ineptitud, el clientelismo político, el nepotismo, el primo, el hermano, el cuñado, el esposo, la esposa, nombrada vicepresidente, nombrada esto, nombrado aquello. Todo eso lo conozco porque lo he vivido. Por eso estos comentarios que hago no solamente los sustento en una vivencia, sino en una autoridad moral, porque no me vendo, porque conozco dónde está la traición, porque conozco dónde está la negligencia. El 4 de febrero, al producirse el golpe y luego la captura, la rendición y la captura de los implicados, de los 5 comandantes, vino entonces la búsqueda del poder por la vía electoral de uno de ellos, comandante Hugo Chávez, que en paz descanse. La victoria ya la sabemos, abrumadora. Los hechos apoteósicos ya los conocemos. La pregunta es, ¿el proyecto político que encarnó el 4 de febrero está a la altura del momento que vivimos? Hay una relación entre ese extraordinario envión que la historia nos dio al derrumbar unos gobiernos nepóticos, unos gobiernos incapaces y una constitución al servicio de los grupos económicos y no de la sociedad, con lo que hoy estamos viviendo, ese envión de haber reconstruido el país con una constitución nueva, como fue la constitución de 1999, ¿es verdad que todo lo que se señala en esa constitución se corresponde con lo que nosotros estamos viviendo? Evidentemente que no. Evidentemente que una cosa es el espíritu de lo que se quiso hacer a partir del 4 de febrero y de la conquista del poder electoral con los hechos actuales. Ni el pueblo ha comprendido que los gobiernos no determinan una sociedad, ni los que gobiernan han entendido que el pueblo debe ser honrado con lo que se dice y no engañado con lo que se pronuncia. Hay una distancia abismal en la realidad. No se necesita ser muy inteligente, no se necesitan más de 2 dedos de frente para darse cuenta cómo se ha derrochado dentro de la administración pública, cómo se han robado el dinero en cifras abismales, descomunales, como una vez me decía un periodista que me entrevistaba en el exterior, y decía, ¿cómo ustedes pueden hablar de una pérdida de 10.000 millones de dólares durante la huelga petrolera y a los pocos días lo recuperan, mientras que en el país donde él me estaba entrevistando es un país muy austero, con pocos recursos, con mucha historia, una historia muy digna, que es la República del Paraguay? Sin embargo, nosotros hoy, con esta realidad, creemos que el culpable de todo es el gobierno, y el gobierno cree que el culpable de todo son los Estados Unidos de América. Cada quien busca un comodín. Hay medias verdades y hay medias mentiras. El 4 de febrero, conceptualmente, para utilizarlo en términos académicos, en términos de densidad de pensamiento, como es la idea siempre de este espacio, fue interesante. Se rompió el hilo constitucional. ¿Para qué? ¿Es que acaso la continuidad del hilo constitucional le daba espacio al más necesitado? ¿Se resolvían el problema de los hospitales, de las escuelas, de las cárceles? Todo lo que hoy estamos viviendo de una forma calamitosa se vivía también en los gobiernos anteriores. No hablemos de Cuarta y de Quinta República para no ser prisioneros de frases. Veamos el proceso, veamos el bosque más que los árboles, veamos el infinito más que las estrellas.
Veamos más allá de la punta de nuestra nariz y mucho más allá de nuestro estómago. Pensemos, para eso utilizamos esto, para eso tenemos esta parte del cuerpo, esta parte de acá arriba, que es para poder organizar las ideas y profundizar. Profundicemos y veamos si realmente lo que sucede hoy es consecuencia del 4 de febrero o acaso lo que sucede hoy es consecuencia de que quienes vendieron la idea de un cambio radical, profundo del país, no lo hicieron como lo plantearon y el pueblo que esperaba de ellos se quedó como siempre con los crespos hechos y está con la guayabera por fuera. De tal manera, al ver los hechos, decimos, si por un lado fue interesante, por el otro lado, ¿por qué no hemos logrado lo que dice la Constitución? ¿Por qué no hemos logrado lo que dicen las leyes? Alguien alguna vez en este programa, en una entrevista muy interesante, una socióloga, me hablaba y decía que tenemos la mejor arquitectura legal que hay en América Latina y en el mundo. Y es verdad, eso es una verdad del tamaño de un templo, es la verdad absoluta, taxativa, que tenemos una extraordinaria constitución que no se lee, que no se defiende, que no se cumple con sus deberes y sus derechos, pero tenemos las herramientas necesarias creadas después del 4 de febrero. Es un aporte legal importante para la sociedad. No hablemos de gobiernos, no hablemos de partidos políticos, no hablemos del pueblo en forma etérea, no hablemos del pueblo refiriéndonos al de a pie, al pata en el suelo, al Juan Bimba, sino a una sociedad que tiene una identificación que se llama venezolano. El que tenga una cédula de identidad pertenece al pueblo venezolano. Profesional, adinerado, pobre, mendigo, lo que sea, es parte del pueblo, es nuestro pueblo. El tema entonces es cuando nosotros intentamos ver por qué fracasamos, por qué llegamos a estos niveles de hiperinflación, por qué llegamos a los niveles de no haber resuelto el drama carcelario y hay delegaciones de los cuerpos policiales que tienen dentro de sus instalaciones más de 40 presos, incluyendo presos condenados que debieran estar en las cárceles y sin embargo están en las delegaciones regionales, en los destacamentos. ¿Por qué tenemos generales corruptos que tienen todo un tráfico de mercancía para el país vecino? ¿Por qué uno cuando está en la frontera se da cuenta tristemente de que las alcabalas no son más que centros de extorsión, de chantaje? ¿Por qué cuando vamos a una escuela la vemos abandonada y los maestros no son capaces de liderizar con la comunidad el mejoramiento de la escuela, aún con recursos propios? No, porque esperamos todo del gobierno. Porque la mentalidad paternalista que había antes del 4 de febrero, que había durante el gobierno después del 4 de febrero, pero hasta el 98, esos gobiernos de Adey Copey que acostumbraron al pueblo a pedir, es decir, desarrollaron una cultura en la población de limosna. El gobierno acostumbró al pueblo, a la gente, a la sociedad, a tres cosas: zinc, cemento y cabillas. Pedir, limosnear. Le daban por la boca, pero no le daban por la cultura. Las escuelas abandonadas, los maestros mal pagados y además mal formados. Y los maestros se acostumbraron a que el servicio que ellos prestaban tan valioso para la sociedad tenía un precio. No es así. Nosotros tenemos que saber que el espíritu de lo que se quiso hacer tiene que recogerse mejorado, independientemente que sea una creación de un sector de la sociedad, un sector político-militar. Porque hay hechos concretos que demuestran que sí era posible hacer un país soberano como lo hemos logrado. Con todos los errores que tiene el actual gobierno y que han tenido los gobiernos anteriores de este proceso chavista, la soberanía nacional se ha defendido hasta con los dientes y somos capaces de defenderla hasta con la vida. No soy chavista, no soy de oposición, soy un hombre comprometido con un país, el país donde nací y el país donde aspiro a morir. De tal manera que si el 4 de febrero lo vemos como una fecha gloriosa, estamos viendo la mitad de la verdad, estamos tuertos ante la historia. Si lo vemos del otro lado como un error cometido por un grupo de militares, también estamos tuertos. Vamos a ampliarlo, vamos a aprender lo bueno y lo malo que se ha hecho. Vamos a ver si es posible, con este espíritu, con este cuerpo de leyes, construir un nuevo país. Ya regreso.